qué mejor homenaje para comenzar el día de hoy que la conmemoración del 40º aniversario de los héroes de Malvinas. Nos vamos a meter con una obra que se refiere a esta temática, más precisamente Los hombres vuelven al monte, una obra que se está representando en el Teatro El Grito en Costa Rica al 5400, y están conectados con nosotros a través de la plataforma de Zoom su protagonista Iván Moschner y su director y dramaturgo Fabián Díaz. Así que los saludamos con una cordial bienvenida. Hola Iván, hola Fabián, un gusto en saludarlos. Aquí Luis Kramer desde Punto Cero. Hola Luis, acá estoy. Un placer, Iván, saludarte, y también a vos, Fabián, un gusto conocerte y saludarte. Y vamos a comenzar con Fabián. Fabián, ¿cuánto hace que se está representando esta obra? Hola Luis, buenas tardes. Los hombres vuelven al monte se viene representando desde finales del 2014. Es decir, que nos acercamos a los 8 años ya. Wow, un tiempo largo. Un documental, sí, de alguna manera es una obra de teatro testimonial que documenta la cuestión, el tema de Malvinas. Y contanos cómo fue la génesis de este proyecto, de esta obra, Fabián. Yo no puedo hablar de la génesis del proyecto sin también referirme a algo de mi propia historia, porque mi papá estuvo en Malvinas, fue soldado en la guerra, fue con 18 años, y yo soy de la primera generación de hijos de Malvinas, digamos, nací a finales del 83. Entonces Malvinas estuvo siempre presente en mí, en mi vida, en mi contexto, en lo que me rodeaba. Y esta obra aparece, ya muchos años después, cuando empiezo a trabajar y a estudiar más concretamente en el campo de la dramaturgia. Yo estaba terminando mi maestría de dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes, y en el último taller, digamos, empezó a tomar forma esta escritura en el 2010, entre 2010 y 2011. Y aparece para darle forma, de alguna manera, a un montón de preguntas que tenía yo en torno a Malvinas. Claro. ¿Sentís que la obra de alguna manera te responde estas preguntas que te habías hecho? No sé si las responde, pero sí creo que las tramita, y ya con dejarlas suceder, con dejarlas, con compartir esas preguntas a través del trabajo que hicimos con Iván y con todo el equipo de la obra. Compartir esas preguntas creo que ya es un gesto lo suficientemente potente como para mí, porque no sé si son preguntas que tienen respuestas, ¿no? Son preguntas sobre la guerra y sobre lo humano, y son preguntas que nos acechan día a día, lo vemos todos los días. Entiendo. Hay un tema que me parece muy interesante debatir, conversar, y aquí sí lo quiero introducir a Iván también en la charla, que es el siguiente. La obra se presenta, se anuncia, se comunica como dos cuentos, de alguna manera, sobre el tema Malvinas. Sin embargo, para mí, esos dos cuentos, de una manera dialéctica y maravillosa, se integran en uno solo, sin saber cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Quisiera saber, ambos, si esta interpretación es la correcta, si de alguna manera hay algo de esto, porque de alguna manera, además, la amalgama de estos dos cuentos que remiten o que lo transforman en uno, a su vez remiten todo eso a un cuento que es universal, y que me parece es un poco el sentido de lo que vos quisiste expresar, Fabián, con esta obra. Bueno, ahora sí, les doy la palabra a ustedes. Iván, Te levas. Bueno, a ver, Iván, empezamos con Iván. Te referís a las historias del padre y a la historia del hijo. Así es. Ajá. ¿Cuál es la pregunta específica? O sea, tal vez es una lectura distinta o no de aquella a la que el cuento, la historia, la obra de teatro quiso imprimir, pero para mí de alguna manera ese padre es a su vez ese hijo. Es uno solo. Es una sola historia. No hay dos historias.
ahí entendí, Ok, digo, ok. ahí me metí Ok. otra vez a Ok. la idea. Sí, es así, y así funciona también para hacerla, digamos, así es ya al leerla, ese padre fantasmagórico, ese fantasma, en tanto fantasma, habita directamente el cuerpo del otro y habita el presente histórico que donde sucedería esa obra, esa historia, digamos. Ujú. Y están unidos uno y otro Claro. totalmente hasta que no se resuelva esa cuestión por alguna vía, no habrá paz. Exacto. Y así lo plantea la obra, digamos, finalmente termina incendiándose, no por un fuego externo, sino por un fuego interno, termina incendiándose ese hombre que está contando, que sería el hijo, que a la Claro. vez es el padre, digamos. Sí, sí, su visión es esa, es la que la obra está planteando, tanto desde la escritura Sí. como desde después la resolución de actuación, que si bien me toca a mí ser el oficiante, pero es Claro. un producto del trabajo con Fabián y Naiken en los Claro, años que claro. estuvimos ensayando Claro. y en los actuales. Iván, si me permitís, ya que estamos un poco analizando simbolismos y demás, vos hablaste de la extinción por el fuego y yo puedo agregar a esto que el fuego es un simbolismo también de lo que perdura, de lo viviente. O sea, lo que parece extinguirse no se extingue tanto y sigue presente, vivo y con todas sus fuerzas, ¿no? Así que también ahí hay algo para pensar o para tal vez releer. Sí, sí, y hay que verlo así, digo, también como vivo y básicamente es el dolor, creo yo, el Por dolor supuesto. que dejó Y la esa herida que memoria. está abierta. Claro, claro, y la memoria también. Eh, Bueno, entonces, claro, totalmente. sí, Y me resultó ahora para activar de vuelta la obra, para volver nosotros cada año a hacerla, hay que renovarse, qué sé yo, y acabo de leer un librito que es de Leila Guerriero, que se llama La Otra Guerra, que es la historia del ah, cementerio ajá, de Malvinas, y me sorprendió, es documental, el libro es absolutamente documental, y tiene datos de ahora. El libro se editó en el 2021 y los datos son los últimos datos son del 2019, es decir, ahora es ese dolor con lo que falta, lo que quedó irresoluble, claro, y está viva esa llama de la que hablamos hace un momento. entiendo. Fabián, bueno, la misma pregunta para vos respecto de la unificación de la historia, de los cuentos. Mm. Sí, yo tengo la sensación de que que hay una primera fundición muy violenta que fue la de unos niños, unos adolescentes muy jóvenes yendo a la guerra que se convierten en hombres, digamos, ¿no? Que Claro, son obligados a atravesar un problema que es de esa adultez atrofiada que los llevó a la guerra. Y ahí para mí se produce ese primer atravesamiento de padre, hijo y generaciones que quedan como eclipsadas, porque mi papá era muy joven realmente cuando yo nací, tenía 20 años, y entonces yo tengo la sensación de que padre e hijo estaban fundidos en esa edad tan temprana. claro. Y es una gran discusión, digamos, para mí la que abre la obra al generar ese gesto, ¿no? Al generar ese gesto donde hombres y niños son enviados a la guerra y eso los destruye internamente y los Ujú. convierte en otra cosa donde, donde la adultez se desdibuja, donde la niñez se desdibuja, donde la juventud se destruye, que Claro, es creo lo más tremendo que ha generado la guerra, ¿no? sin Aniquilar dudas. a esa juventud. Sin dudas, y ya que estamos hablando de esto y de conciencia, yo siento, Fabián, tal vez, y comparto con vos esta reflexión, que recién la sociedad está empezando a tomar conciencia ahora de lo que fue Malvinas, 40 años después. Mm.
Yo para no estoy, nunca estoy muy seguro de eso. Ajá. Todos los 2 de abril tengo la sensación de que se enciende una pequeña llamita en torno a la problemática y que, bueno, que luego la coyuntura de la enorme cantidad de contingencias que atraviesa nuestro país hace que sea un tema anecdótico en cierto sentido. Ujú. Sí es verdad, estoy de acuerdo con vos en que se ampliaron las aristas para relacionarse con el tema. Recién ahora y desde hace pocos años, las mujeres que estuvieron en Malvinas empiezan a formar parte de ese campo de relato necesario. Pero hay todavía muchas deudas de parte del Estado argentino, hay muchos crímenes de guerra que no fueron juzgados como tales, y hay un desconocimiento generalizado en torno a la causa. Este librito que Iván cita recién me parece que es muy clave, trata sobre el cementerio en Malvinas, y creo que hubo mucho trabajo por mantener oculta esta parte de la historia. Claro. Porque efectivamente fue el último coletazo de la dictadura en su mayor gesto de atrocidad. Hoy leía, por ejemplo, una nota de unos documentos que se revelaron hace poquito, donde Videla había vendido municiones a Inglaterra apenas unos meses anteriores a la guerra. Entonces, realmente es una monstruosidad, pero que está en el patio, ¿no? Está ahí en la partecita de atrás del patio. Está a la vista y nadie lo ve, ¿no? Una cosa así. Sí. Y bueno, y acá estamos haciendo presión sobre ese tema. Creo que el trabajo desde lo teatral es eso, es seguir trayendo a la superficie esta problemática. Perdón, Iván. Está muy bien, Iván. Bueno, sí, querías desagregar algo, ¿no? Sí, una cuestión que además en estos días, me refiero a los últimos días, y hoy mismo hay como festejos, pareciera, de aniversarios del recuerdo, se hace del recuerdo, y sin embargo a mí yo digo, bueno, ¿en qué nos diferencia a nosotros en esta pequeña sala que en Palermo, y que vamos hoy, teatro independiente, absolutamente independiente? Es esto que dice mantenerlo vivo, pero porque a los festejos oficiales y al recuerdo oficial lo que está faltando, y esto se vio, vi un cartel en el día del 24 de marzo, que ninguno de los gobiernos democráticos aún abrió los archivos de la dictadura. Estoy hablando de la época de la duración de la dictadura, 83, fin del 83, y los archivos, esta memoria faltante está también en esos archivos. Tienen la potestad los gobiernos democráticos de hacerlo y aún no lo ha hecho, y ese es un reclamo que la obra no lo toca, por supuesto, esto ya es la conversación nuestra, pero digo, eso me vino bien con el libro de Leila, porque hay ahí una lucha dialéctica entre el desaparecido y los muertos, los soldados muertos, digamos, los muertos en la guerra. Y hay una diferencia conceptual y una diferencia, y entonces me trajo eso. Y tampoco se conocen los destinos de muchos fallecidos en Malvinas o en la guerra Malvinas. Sí, tampoco han sido reconocidos. Sí, tampoco han sido reconocidos todos los muertos hasta el momento. Además, ¿no? Además. Iván, yendo y volviendo nuevamente a la obra propiamente dicha, bueno, aclaremos que esto es un unipersonal, es increíble la cantidad de personajes que vos encarnás en la misma. Contanos un poco esto, ¿cuántos son los personajes que llegás a interpretar? ¿Cuántos son los hablantes? Los hablantes, claro. Son 11. ¡Apa! 11 son. 11 son. ¿Y en cuánto tiempo llegaste a tener redondeada la idea de representación?
Y tardamos 2 años casi en armarla, desde el 2012, que fue el momento de empezar los trabajos, hasta... Y no es un tema mío solamente, es de Fabián y de Naiken. La presencia fuimos los tres que gestamos este trabajo en 2 mañanas semanales, más el tiempo que me llevaba a mí estudiar fuera de ya en casa, los otros días de la semana, porque es un texto largo, es un largo poema atravesado por esa tragedia. Y más que personajes, que si bien sí aparecen luego, es un territorio que se armó sobre mí y sobre mi cuerpo, y en ese espacio que crearon los otros compañeros, pero es un territorio para habitar cada noche con la actuación. Y lo que sucede entre los espectadores, entre el público y conmigo, digamos, en ese sería como un oficiante, sería. Alguna vez se dijo que los actores éramos como un tipo mediums. Estaba pensando en eso exactamente. Como que invocás a todos los personajes, sí. Claro, y sería como eso, y lo que resulta después es lo que aparece para el público como personaje. Claro. Y sí, tardamos 2 años en hacerlo eso y seguimos haciéndolo, porque como digo, tenemos que actualizarlo y seguimos estudiando. Yo estoy estudiando, tengo el guión de aquel primer guión, o sea que hace 12 años, 10 años que está en mis manos. Okay. Y hay que seguir estudiando para mantenerlo vivo. Bueno, antes de actualizar dónde se representa, días, horario y demás, les voy a pedir a cada uno de ustedes que a manera de invocación y a manera de homenaje también, elija un segmento de esta obra y la comparta con nosotros. Ya que estamos con Iván, bueno, seguimos con Iván. Y bueno, va la frase inicial para dar inicio a esa invocación. Sí. Vamos. Hoy empieza el verano, otro verano no voy a soportar. Estoy en este monte esperando que pase mi padre. Acá empiezan las cosas y en algún lado, más allá de esto, está la inmensidad del sur. Y más allá del sur, la inmensidad de algún mar. Trato de no moverme, de soportar el calor, respiro despacio, no hay viento, hace meses que no llueve, veo como los árboles arden por el fuego los incendia, todo arde en la inmensidad del monte. Entre el fuego veo algunas sombras, hombres que pasan. Espero a mi padre es un fantasma por muerte, por ausencia, por cambio de costumbre. Agosto de 1982. ¿No tenés sello? Acá sobre la foto y la huella va un sello, no tiene validez, no te lo van a firmar. Nunca tuvo validez. Los últimos años no tuvo validez mi documento porque le un sello sobre la foto, dice. Ahí ya empezó la historia. Fantástico, fantástico, Iván. Un regalo que te agradecemos muchísimo. Y Fabián, ¿una escena? ¿Un momento? Lo que pasa es que yo no me sé la obra. No, pero perdón, no. Está tal vez mal interpretado. Para que lo haga Iván. No, está mal interpretado. No es necesario, Fabián, que lo interpretes. No. Simplemente lo que pedimos es un relato acerca de un segmento de la obra. A mí hay un relato que me gusta mucho, donde el padre en la obra se encuentra con uno de sus amigos, con el primero que descubre, sí. Y se juntan a comer asados, a comer un asadito, y me gusta mucho esa parte de la obra porque creo que es uno de los pasos de comedia de todo este drama, claro. Exactamente. Entiendo. Porque así como lo contamos, pareciera que la obra efectivamente es una tragedia, pero que está todo el tiempo atravesada por la comedia, ¿no? Por esa contracara del dolor que también habitan esos personajes y la transitan de principio a fin en la obra. Claro. Es un momento que me da siempre mucha gracia. Ok, recordanos, Fabián, ¿hasta cuándo se va a poder ver y dónde, y días y horas, de Los hombres vuelven al monte?
Bueno, hoy sábado 20 horas tenemos una función especial en el Teatro El Grito que queda en Costa Rica al 5459, pero es una función que ya está agotada. Así que les invitamos a las demás funciones que van a ser los jueves a las 21 horas también en el Teatro El Grito, y las entradas las pueden adquirir a través de Alternativa Teatral. Perfecto, la obra va a estar todo abril y probablemente un poco más también. Esperamos que sí. Perfecto. Vamos a estar durante todo abril y ahí tenemos que repactar el... Perfecto, Y está perfecto. confirmado Neuquén. Qué bien. Vamos a Neuquén en junio. Sí, tenemos Qué unas bien, fechas. qué bien. Bueno, suerte ahí también. Iván, Fabián, les agradezco muchísimo vuestro paso por Cinefilia. Y a vos, Fabián, te agradezco muchísimo además el haber puesto en divulgación esta obra, que es un documento muy importante. Muchísimas gracias a vos. Por favor, les mando un cordial saludo, suerte con la obra, hasta cualquier momento. Fue la palabra de Fabián Díaz, dramaturgo y director de la obra Los hombres vuelven al monte, y de Iván Moschner, su protagonista. Y continuamos ahora sí, en este caso con el primer tema musical del día de hoy, que corresponde, hoy nos metemos con Morbius y tenemos dos temas de esta película. ¿A cuál mejor? Empezamos con el primero, interpretado por The Doors. El tema se titula Tell All the People, es un clásico y aquí lo escuchamos.